Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos arrancando nuestro primer encuentro del año 2019 y en el encuentro de hoy se va a tratar sobre una introducción al desorden que hay de la psicopatología psicoanalítica. Isabel. Sí, casi toda la posteridad freudiana es psicopatóloga, es decir, casi todos han producido conocimientos o tratado de producir conocimientos sobre diferentes psicopatologías. Con lo cual queda mucho más de manifiesto el gran problema que venimos tratando. Justamente para poder describir los cuadros psicopatológicos se necesitaría tener un objeto común, el aparato psíquico, porque se necesitaría definir las variantes, las diferentes configuraciones psicopatológicas de ese objeto común, cómo ese aparato psíquico, yo, ello y superyo, tiene diferentes configuraciones que lo hacen ser psicótico, neurótico, border, adicto, etcétera, etcétera. Bueno, justamente lo que no tenemos es una producción de psicopatología que esté ordenada sobre un objeto común, el aparato psíquico, ello, yo y superyo. Cada productor psicoanalítico se ha visto inspirado, digamos, a producir creaciones libres sobre lo que debería ser el objeto común. Voy a dar ejemplos. Uno muy simple. Hace muy poquitos días estuve charlando por Facebook con Luis Horsten sobre depresiones. Y Luis describe a las depresiones como patologías de la autoestima. Eso es describir a las depresiones como patologías de un sentimiento, lo cual es sumamente descriptivo, superficial, decir que son patologías de un sentimiento. La autoestima, en efecto, es un sentimiento, pero en psicoanálisis es un sentimiento que es producido por una relación entre el yo y el superyo. Por ejemplo, el orgullo está definido por Freud como el amor del superyo al yo, cuando el yo se acerca al ideal del yo, o sea, a la propuesta de proyecto de vida
que el yo, super yo, le propone al yo. O sea que no son cosas tan empíricas, intuitivas, en psicoanálisis, cosas como el sentimiento. Claro que al público le seduce mucho darle cosas simples. Si uno le dice, las depresiones son patologías de la autoestima y lo larga así a los psicólogos nobles, les facilita mucho lo intuitivo. Se encuentran con pacientes deprimidos y simplemente van a averiguar, a ver, ¿qué piensa usted de usted mismo? Por ejemplo, ¿no? Podría ser una pregunta ingenua. ¿O qué hace usted en la vida? Cuando la escucha y las interrogantes podrían ser mucho más profundas. Averiguar cómo se ha constituido ese yo, cómo se ha constituido ese super yo, qué relación tiene con sus objetos de amor, de logros. Eso es una escucha analítica que le podría dar datos acerca de las elecciones narcisistas, de los logros, y le podría dar datos acerca de si ese individuo está efectivamente deprimido, porque eso tiene que ver con las elecciones narcisistas que haya hecho, y las frustraciones, y si sobre esas frustraciones ha podido hacer duelos o no ha podido hacer duelos, lo cual torna patológica la elección, porque la elección ha sido narcisista en un sentido primario. Entonces, autoestima encubre como sentimiento estructuras muy variadas, y es muy simplificador decir que las depresiones son patologías de la autoestima. No sé. Absolutamente. Es descriptivo de una situación, pero no es explicativo. Exacto. Muy claro. O sea, no es explicativo metapsicológicamente. Claro. Exacto. Además, el deterioro de la autoestima y una depresión es el efecto de la depresión. No puede ser una descripción. Exacto. De la estructura metapsicológica, que a su vez es fruto de una historia, ¿no? Que es lo que hay que escuchar. Entonces, discúlpame, estaba pensando que esto influye enormemente en la clínica, porque si definimos la depresión como el deterioro de la autoestima, ¿qué hacemos con el paciente? ¿Por dónde entramos? ¿Qué indagamos? Se cierra ahí la definición y no nos da recursos como para poder seguir trabajando. Les enseñas así a los colegas, los podés llevar a algo que sea lo contrario de un psicoanálisis. De una investigación. Claro, de una investigación psicoanalítica. Los podés llevar a una psicoterapia de apoyo, o de estimulación de la autoestima. Y esto tiene que ver
con una costumbre de los colegas que me impresiona mucho, y es que no se manejan con categorías teóricas, se manejan con citas. Y vuelvo con Louis Holstein, que también en discusiones en Facebook llega a decir que Freud dijo que las mujeres no tenían super yo. No lo dijo nunca, que no teníamos super yo. Dijo que teníamos super yo débil. Pero en vez de ofenderse como se han ofendido las feministas y otra gente, hay que preguntarse qué es super yo en Freud. Porque super yo, decir que las mujeres, tal cual las conoció Freud, tenían super yo débil, y que no se ofendan las feministas, entre las cuales me cuento, yo soy feminista. Quiere decir que las mujeres históricamente han sido educadas para valores afectivos y domésticos que no son impulsadas a grandes logros culturales y sociales que exijan un gran empuje intelectual y de fuerza espiritual, digamos. Fuerza espiritual pudo tener Santa Teresa de Ávila, y bueno, tuvo logros intelectuales y culturales. Santa Teresa de Ávila sí tenía un super yo fuerte. Pero es innegable que la mayoría de las mujeres no tenían el super yo ni de Juana de Arco, ni de Santa Teresa de Ávila, ni de Isabel la Católica, ni de Isabel I de Inglaterra. Entonces, incluso el super yo de mi mamá y de mi abuela era el super yo débil que describe Freud, y no fue el super yo que tuve yo como joven sesentista, lectora de Simone de Beauvoir y chica de 1968 del Mayo francés. Ya tuve otro super yo que se ha demostrado a lo largo de mi vida que es un super yo con tendencia a logros sociales y culturales. Entonces, ¿por qué ofenderse antes de pensar qué quiere decir la categoría? No, no es un insulto, es una descripción. Entonces, retomando este problema, que es muy grave, el problema de no pensar con categorías, se piensa que los términos que usa Freud son palabras del diccionario. No, son categorías. Las categorías son conceptos que pertenecen a una estructura teórica, no son palabras del diccionario. Entonces, para hablar de esas categorías hay que ser respetuoso, hay que conocer la estructura teórica
a la cual pertenecen. Bueno, esto no lo hace ningún post-freudiano, desgraciadamente. Y todos los post-freudianos se han largado alegremente a hacer descubrimientos psicopatológicos. Esta falta de conocimiento de lo que debería ser el objeto de estudio, el aparato psíquico, yo, ello y superyo, que rearticula inconsciente, preconsciente y consciente, voy a dar otra muestra de ligereza de un autor que vamos a considerar más adelante. Por ejemplo, cómo construye la categoría de self Kohut. Kohut dice: el self emerge en la situación psicoanalítica. Lo hace en el libro, página 14 de Análisis del Self de Amon Rorty. El self emerge en la situación psicoanalítica y se conceptualiza bajo la modalidad de una abstracción psicoanalítica de nivel comparativamente bajo, o sea, próximo a la experiencia, es decir, para él próximo a la visibilidad, como un contenido del aparato psíquico. Quiere decir que para él el yo era poco visible. Así, aunque no se trata de una instancia de la mente, es una estructura de la mente. Está catequizado, investido, con energía instintiva, pulsional. Y ve, el self posee localización psíquica. Encontramos varias representaciones diversas del self, a menudo contradictorias. Pueden existir representaciones contradictorias del self, conscientes, preconscientes, verbigracia de superioridad o inferioridad. En consecuencia, el self, de modo bastante análogo a las representaciones de objetos, es un contenido del aparato psíquico, pero no es ninguno de sus constituyentes, es decir, ninguno de las instancias. Evidentemente, Kohut no es un gran estudioso del aparato psíquico, sino que se dedicó a estudiar patologías narcisistas y, según él, no podía ver al yo en las patologías narcisistas. Entonces, lo que él vio es sí mismo investido narcisísticamente. Ahora él usa la palabra narcisismos. Narcisismo tiene como definición investidura libidinal del yo. O sea, self es sí mismo. Narcisismo es investidura libidinal del yo. Entonces, el self, evidentemente, si son
narcisismos arcaicos son yoes arcaicos, diferentes inscripciones de yoes primitivos, que no son la instancia yo-RD, yo de realidad primitivo. No, Definitivo. Que no es el Perdón, yo de Gracias. realidad definitivo. Gracias. Pero funcionan como fijaciones. Claro, ¿No? funcionan como fijaciones, pero la incapacidad de Kohut de conocer cómo funciona y cómo es la génesis del aparato psíquico freudiano hace que cree, le dé entidad de título, ¿no? Análisis del self, se llama su libro, le dé una entidad central a una categoría que, aunque sea muy importante, es secundaria y perteneciente al aparato psíquico. Obviamente que los avatares de este self inciden en la estructura final del yo RD y que lo que él observa son avatares, como ya dije, de estas investiduras iniciales de los yoes primitivos y sus objetos primarios que van a dar determinadas estructuras finales del yo de realidad definitiva. Pero lo que quería mostrar son los enormes problemas de coherencias, de coherencia de categorías que vamos a encontrar revisando post-freudianos para tratar de dar, si podemos, alguna coherencia en la psicopatología psicoanalítica. Vamos a empezar con algún armazón un poco coherente que he construido yo en base a Freud, la división entre psicosis y neurosis. Y después sí vamos a revisar aportes de post-freudianos. Algo que quieran. No, me parece que queda muy evidenciado lo que venís mencionando. Sobre todo me quedé un poco pensando, para decirlo brevemente esto, pero sobre lo que decías recién de que cuesta entender cómo se lo critica a Freud, por ejemplo, respecto de la categoría super-yo. Creo que eso es sobre todo cuando mencionas al feminismo. Creo que en ese sentido eso no es otra cosa que el efecto del desconocimiento del aparato psíquico, Sí. porque si comprendés el funcionamiento dinámico de esa estructura, esa gran estructura, hay que entender que tiene que ser leído a la luz de la historia y un funcionamiento sincrónico, o sea, de un funcionamiento en determinado momento histórico, los efectos del aparato psíquico, lo que produce el aparato psíquico. Entonces, que Freud haya descrito esa debilidad del super-yo que vos mencionabas recién en la mujer, es una lectura de la realidad de su época, extendida, porque no pasó solamente en ese momento, fue mucho más extendido. Realidad que hoy se está torciendo, por cierto. Entonces,
simplemente estás describiendo los efectos de la ignorancia de cómo funciona el aparato psíquico, de cómo funciona el objeto de estudio. Creo que es interesante esta denuncia y esta lucha. Es lo mismo que decir, ¿por qué no hay negros premios Nobel de física? Claro. Sí. ¿Qué negro llegó a la universidad? Claro. Hacen falta generaciones para cambiar ciertas realidades. Bueno, no es premio Nobel de física, es premio Nobel de la paz, claro. Pero no, pero quedó muy claro la introducción que estamos haciendo. Yo sigo pensando en la ignorancia del objeto, del aparato psíquico, cómo permite simplificar las teorías que se sustraen de eso, y eso, la influencia que tiene en nuestra clínica, en el contacto con los pacientes, porque realmente nos dejan sin recursos válidos como para seguir investigando la particular subjetividad de cada paciente. Pero es que los psicoanalistas actuales no están haciendo psicoanálisis freudiano, están haciendo diversas psicoterapias que no sé qué nombre ponerle, pero cada cual está inventando una psicoterapia ad hoc. Exacto. Y ahí hay un paso hacia teorías más conductistas. El ejemplo que diste vos de la depresión, si yo solamente pienso en la autoestima, bueno, puedo decir al paciente, bueno, pero no es para tanto, ¿por qué no haces otra cosa? Dale arriba, ponete las pilas. Claro. Sí. Sí, sin duda. Bueno, quedó muy claro, así que nos vemos la próxima y continuamos con 15 días. Tema. Exactamente, en 15 días. Y continuamos con esta introducción al desorden de la psicopatología. Sí. La vez que viene al orden, porque vamos a hablar de psicopatología psicoanalítica. Nos vemos la próxima. Muy bien. Sí. Chao.